El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridísimos hermanos y hermanas, hoy estamos ante este Evangelio de San Lucas. Es el capítulo 18, versos del 9 al 14, y es un evangelio que, como es clásico del Señor, como es propio del Hijo de Dios, un evangelio que nos habla al corazón y que nos descoloca. ¿Cómo poder capearnos? Dicen aquí los nicaragüenses, ¿no? ¿Cómo poder esquivar esas palabras que de una o de otra manera nos calan? Hemos escuchado que este Dios maravilloso, misericordioso, lo oímos en la primera lectura, tomada del libro del Eclesiástico, es un Dios que no menosprecia a nadie y que le agrada la oración del humilde. La oración del humilde conmueve al Señor. Esa es la oración que llega hasta el cielo. Él no se deja impresionar por las apariencias y no es un Dios excluyente. Él sabe recibir a todo aquel hombre, mujer que le busca con sincero corazón. Cuando alguien tiene el corazón oprimido, cuando alguien lleva un dolor, un sufrimiento, cuando un pobre clama a Yahvé, Yahvé le escucha, no rechaza.
Para él no es un tema de un grupito selecto. Todos sus hijos tienen derecho a ser escuchados. Él es papá Dios de todos. No rechaza a nadie. Él está cerca de sus fieles. Él nos bendice. Eso hemos dicho en el Salmo 33. Fíjense qué hermoso es escuchar también a San Pablo cuando le escribe a Timoteo una segunda carta, y San Pablo dice: yo he perseverado en la fe, yo he corrido bien la carrera, he peleado, he luchado bien el combate. Partamos de ahí para hablar de 3 pequeños puntitos del Evangelio. Quisiera decirles los 3 puntos para que luego, si se me olvida alguno, ustedes me lo recuerden, ¿verdad? El primer punto, queridos hermanos, vamos a decir 2 actitudes, así se va a llamar, 2 actitudes. El segundo punto, un pecador en proceso de conversión. Tercer punto, vamos a llamarle: solo uno es el santo. Ya, no se olvidan, ¿verdad? Primer punto, ¿cuál es? 2 actitudes. Segundo punto, oh, miren, están despiertos, eso me anima, ¿verdad? Y tercer punto, uno es el santo. Bien, queridos hermanos, y decía que partamos de esta actitud de San Pablo, porque vemos en ese momento a un Pablo que reconoce que ha tenido que correr y ha tenido que luchar. Eso nos hace entender lo que Jesús dice al inicio de este Evangelio: los 2 subieron a orar. Los 2 tenían necesidad de oración. Los 2 querían clamar a Dios. La oración es necesaria en el combate de la vida espiritual. La oración es el pulmón para poder tener oxigenada el alma con la capacidad de poder seguir adelante en medio de las tribulaciones. De hecho, citando a San Alfonso, no hay gente débil o fuerte espiritualmente hablando. San Alfonso dice: solamente hay gente que ora y gente que no ora. La oración. Pero hay 2, rápidamente decimos, 2 actitudes. El primer punto, uno es el fariseo. Un fariseo, queridos hermanos y hermanas, era un hombre que conocía la ley. De hecho, el fariseo pensaba, un judío que pensaba que la ley era muy necesaria de cumplirse, y que pues no solo era tema de los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés en el Sinaí, sino que se habían escrito más leyes, cerca de 600 y piquito, que habían que cumplirse a cabalidad, y él se esforzaba por vivirlas. Por eso escuchamos que en su oración empieza diciendo: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano. Una actitud ahí de alguien que dice: cumplo la ley, vivo la ley, me esfuerzo. Y de hecho, podríamos decir que tenía su mérito, porque ellos hasta se aprendían de memoria todas esas normas.
Fíjense, ellos llegaron a ser muy fuertes, 2 siglos quizá antes del nacimiento de Jesús. Y aún después de la caída de Jerusalén en el año 70, más o menos bajo el Imperio Romano, los fariseos tuvieron una fuerza grande, religiosa y política. Era una persona instruida. Otra actitud, tenemos ahí al publicano. El publicano también era judío. El publicano era un hombre que se distinguía, o lo distinguían, mejor dicho, entre el pueblo como una especie de traidor, porque era el judío que en contubernio con el pueblo opresor, con los romanos, se encargaba el publicano de cobrar los impuestos. Y él tenía ese derecho de subirle un poquito a los impuestos para que al entregar lo que debía entregar al imperio, pues él se quedara con una jugosa ganancia. Por lo tanto, imagínense, era tenido no solo como un traidor, sino que también era tenido como un corrupto. Y se pensaba del publicano lo peor. 2 actitudes. Yo no soy como ese publicano. Yo sí cumplo la ley. Yo sí cumplo las normas. Yo sí sé tu palabra. Yo sí sé tus mandamientos. Yo sí pago mis impuestos. Ese otro canijo los roba. Ese otro canijo no vive la ley. Ese otro canijo, fíjate cómo está hundido en la podredumbre de la corrupción. 2 actitudes. Segundo punto, rapidito. ¿Cuál era el segundo punto? Un pecador en proceso de conversión. Aquí es un personaje que se tiene que involucrar. Cuando Jesús nos habla en este evangelio, decíamos al principio, es algo que nos cala, y ahí es donde nosotros entramos. Ese personaje implícito es aquel a quien va dirigido este mensaje de Jesús. Y no es solamente la gente del tiempo de Jesús, los que se decían discípulos de Jesús, sino que es un mensaje que va dirigido para todos los que nos decimos discípulos en todos los tiempos. Ese tercer personaje, ese pecador que va camino a la conversión, en proceso de conversión, eres tú y soy yo. Un personaje implícito aquí. Porque cuando reflexionamos esto, tenemos que caer en cuenta de lo siguiente: al pan, pan, y al vino, vino. Todos tenemos parte de esas 2 actitudes. Todos hemos sido fariseos. Todos hemos sido publicanos. Estamos acostumbrados a ponernos máscaras, ¿cierto? Quiero caerle bien a tal persona. Ay, esa persona, porque puede dejarme un provecho. Entonces saco mi máscara de buena gente. Me la pongo, para ganarme a la persona, porque le puedo sacar jugo. Quiero que otra persona sienta pena de mí, que sepa cómo estoy sufriendo, que yo soy inocente, que yo soy el bueno de la película. Saco mi máscara, ¿verdad?, de yo no fui. Ya está. Sé como una máscara que tiene los ojitos así, como
esos borreguitos a medio morir, así causando pena. Quiero que la gente perciba que soy un hombre de fe, un hombre de piedad. Entonces saco mi máscara. Esa es muy usada, es muy usada. La saco para ponerme mi máscara de santidad, de virtudes. Pero el corazón, cuando uno ora, queridos hermanos y hermanas, cuando uno ora, tiene que asumir una actitud humilde. Cuando uno clama a Dios, tiene que cautivar el corazón del Señor, reconociendo su propia miseria. Por eso hoy Jesús dice con toda claridad: no bajó justificado el fariseo, aunque era muy conocedor de la ley, aunque se esforzaba también por vivir esas más de 600 normas, pero él se sentía con la capacidad de recriminar a los demás. Esa actitud también nosotros la asumimos varias veces. Yo sí hago las cosas bien. Yo sí soy buen sacerdote, el otro no. Yo sí soy un buen católico, el otro no. Yo sí voy a misa. La pobre comadre es una publicana que está perdida en sus vicios. Yo sí pito, yo sí flauta. Fíjense, también esa actitud la podemos asumir frente al Señor. Hay una planta en México que le llamamos mala madre. Creo que aquí también se conoce, ¿verdad? Es una planta que tira sus ramitas y luego la ramita muere, pero los hijitos quedan colgados, y cuando la ramita muere, los hijitos caen y viven. Donde caiga echa raíz. Y ahí va regando a sus hijitos. Por eso le llaman mala madre, ¿verdad? Se cultiva sola. La oración del fariseo era una oración de autocultivo. Yo sí, yo sí, yo sí. Una oración egocéntrica que le impedía, que le cegaba. Era un nivel de soberbia espiritual, de la peor de todas, que le hacía sentirse el santazo. Y entonces se sentía él con la suficiente autoridad moral de recriminar a los demás que quizás tenían menos faltas que él. Su soberbia espiritual le cegaba a tal punto que no reconocía ni aún delante de Dios sus pecados. Y aún delante de Dios quiso usar máscaras. Con Dios las máscaras no funcionan. Hay que ser sinceros en la oración. Hay que ser perseverantes. Hay que ser humildes. Hay que ser serios. Uno solo es el santo. ¿Y quién es el santo? El Papa es el Santo Papa, claro. Lo respetamos, lo veneramos. Quien no respeta ni venera al Papa no se puede decir cristiano. Oramos por él. Uno solo es el santo, pero no nos referimos al Santo Papa. Uno solo es el santo, quien los obispos los respetamos, los amamos, los obedecemos, porque no se puede estar con Cristo cuando no se está con el obispo. Pero cuando decimos uno solo es el santo, ¿estamos hablando de los obispos? Uno solo es el santo. Los padrecitos, ahí mejor ni digo mucho, porque los padrecitos como que tenemos cola también que nos pisen, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando me muevo en el presbiterio, me sorprendo de que cuando giro con mi gran cola de rata de alcantarilla,
no tiro lo que está en la credencia, porque soy un pecador en proceso de conversión. Tampoco nos referimos a los padrecitos a quien, queridos hermanos y hermanas, aquí entra el cuarto personaje, el personaje central de este evangelio, el modelo de humanidad, el modelo de santidad, que es Jesucristo, quien sí es el autorizado por el Padre, el único santo, el autorizado por Dios, el misionero del Padre, que nos dice cuál tiene que ser la verdadera actitud. Queridos hermanos, hoy Cristo nos muestra y nos recuerda que Dios siempre está atento para recibirnos, que Dios no rechaza la oración de nadie, pero que Dios se compadece, le causa ternura profunda la oración del pobre, del humilde, del que reconoce su miseria. Jesús es aquel modelo a seguir. Aún los santos, fíjense, aún los santos, ellos son amigos nuestros, que nos enseñan cosas buenas, pero que le aprendieron al único santo, al modelo. Fíjense, queridos hermanos, pues, por lo tanto, hoy, viendo a Jesús como es amigo de todos, viendo a Jesús como Jesús nos habla del amor de su Padre, como Jesús nos dice con toda claridad que su Padre es misericordioso, viendo cómo es Jesús, su personalidad cuando se relaciona con los demás, con los pobres, con los que sufren, cómo Jesús en medio de su ambiente, que era complicado, su realidad histórica, social, la realidad donde Jesús se movió no era una realidad fácil, pero Jesús supo siempre sembrar la semilla del amor, de la paz, del perdón. ¿O somos nosotros también un poco más fariseos? ¿O nosotros también ya le vamos a entrar un poco a asumirnos con la actitud humilde del publicano? Porque si no vemos ese modelo que es Jesús, puede ser que sí seamos algo como el publicano, que asumamos esa actitud, pero que no querramos cambiar las miserias que reconocemos, porque a veces nos pasa que sí decimos, es verdad, yo soy así, tengo este defecto, tengo este pecado, es cierto, pero lo consiento, pero no lo quiero cambiar, pero no me quiero confesar, pero no quiero trabajar contra ese vicio que me está destruyendo. Entonces, por eso no nos podemos solamente quedar en la actitud del fariseo o en la actitud del publicano. Tenemos que aprender de Jesús, que es el que hoy nos dice aguas, que es el que hoy nos dice, mira que el Padre, mi Padre, tu Padre, siempre está pendiente de ti, siempre te escucha, pero quiere que tú seas como Él espera que tú puedas ser en tu vida, que aunque te ama como eres, pero quiere que seas mejor. Amadísimos hermanos y hermanas, hoy pues queremos decirle al Señor, ayúdanos Divino Maestro, a ser hombres y mujeres de oración, pero hombres y mujeres que te testifiquen en medio de sus realidades, que testifiquemos el amor de Dios al estilo de Cristo, aunque tengamos algo de fariseos y algo de publicanos, que testifiquemos el amor de Dios en medio de las realidades, aunque parezcan duras, pero que lo hagamos con esa alegría, con esa esperanza, con esa confianza de que Cristo ha vencido al mundo
que ha vencido el poder del pecado, del diablo y de la muerte. Que podamos decir al final de nuestros días, como San Pablo: he peleado bien el combate, he corrido bien la carrera. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.